Bueno, profesor, esta es la presentación del examen final de proceso de manufactura. Dice el objetivo, investigar la información para el uso y cuidado del torno, crear piezas en un simulador CNC. El ejercicio número 1 dice utilice como base la página 12 del libro alrededor de las máquinas y herramientas y la enciclopedia de la salud de seguridad en el trabajo para complementar el siguiente cuadro, concentrándose las atenciones específicas del proceso de manufactura siguiente. En mi caso me tocó el torneado. Tenemos las atenciones con las máquinas y herramientas, ilustraciones y explicación o comentario. Entonces, estos eran 15 puntos que nos pedían. El punto número 1, preparar la máquina con el debido cuidado, teniendo el conocimiento para evitar fallas en el proceso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Preparar la máquina, ¿cierto? Que estén todos los componentes que necesitamos, que tenga un buen funcionamiento. Esto lo debe realizar el personal competente para realizar esta operación. Número 2, mantener la máquina limpia, libre de residuos de material, el cual puede ocasionar fallas en el proceso. Entonces, ¿a qué se refiere? Mantener todo el área limpia, digamos, de todo lo que es viruta, que esto se puede, digamos, enredar y producir alguna falla en el proceso de torneado. Se debe asegurar la limpieza según el procedimiento establecido para posterior fabricación de una pieza con el personal calificado. El 3, mantener la lubricación de la máquina. Entonces, se debe realizar según el programa de mantenimiento especificado por el fabricante, ya que nos indica, digamos, el tipo de lubricante, los niveles de aceite que debe mantener nuestra máquina. Todos los componentes de la máquina deben estar funcionando correctamente al momento de realizar el trabajo, evitando pérdida de tiempo en el funcionamiento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Un chequeo previo de la máquina, que todo esté funcionando de manera correcta, que tengamos todos los accesorios que vamos a utilizar para realizar nuestra máquina. Tener todo funcionando de manera correcta, eso asegura que podamos realizar un buen trabajo. Punto número 5. El área de ejecución del trabajo se debe mantener el área libre de objetos, el área segregada para evitar que personas se acerquen a una máquina en movimiento. Como muestra la imagen, ¿cierto? Está todo el área segregada. Esto impide, digamos, que cualquier persona ingrese al área de trabajo y las máquinas en movimiento, lo cual evita, digamos, cualquier falla en el equipo o accidente que pueda provocar por alguna persona que ingrese a un área de una máquina en movimiento. Esto asegura la limpieza que esté bien realizada y debe estar libre de objetos, digamos, toda esta parte libre de objetos para evitar cualquier tipo de accidente. En punto número 6, mantener un correcto mantenimiento de la máquina para evitar fallas, alargar su vida útil, manteniéndolas operativas. Si mantenemos, digamos, un correcto programa de mantenimiento, todas las máquinas, nos aseguramos que las máquinas tengan un correcto funcionamiento y eso podemos prolongar, digamos, la vida útil de esta para poder realizar nuestro trabajo. Para este proceso se requiere de mantenedores especializados, calificados, los cuales deben mantener las máquinas operativas. Punto número 7. Antes, durante y después de los trabajos se debe mantener las máquinas en buen estado en los sectores limpios cuando entren en operación estén en perfectas condiciones. ¿Cierto? Entonces, durante el funcionamiento, antes del funcionamiento y después del funcionamiento de cada máquina, tenemos que mantener todo ordenado y las áreas despejadas. ¿Cierto? Esto lo realiza un personal especializado que debe preocuparse de mantener todo esto en orden con una planificación de trabajo y mantenimiento. Punto número 8. Solo los operadores deben usar la máquina con el conocimiento para evitar un mal funcionamiento. Entonces quiere decir que cada maquinaria debe tener su personal especializado para poder operarla y tener un correcto funcionamiento. Si, digamos, ingresa cualquier persona a trabajar en una máquina que no tiene conocimiento, puede provocar fallas en esta o algún accidente. Ante cualquier eventualidad deben estar el personal calificado en esta operación de las máquinas. El 9.
Todo el material debe estar ordenado y acopiado para tener un orden al momento de trabajar. El personal debe tener pleno conocimiento de los materiales que se utilizan. Entonces debemos tener todos los materiales, digamos, ordenados y clasificados para los distintos tipos de piezas que podamos fabricar. Número 10, mantener los correctos chequeos y lubricación de los niveles de aceite para su funcionamiento. Entonces, antes de la operación de la máquina se debe chequear que los niveles de aceite estén correctos para evitar averías por falta de lubricación. Se debe realizar de acuerdo a un programa y recomendación del fabricante. 11. Todo el mecanismo debe estar en su posición, platos, lunetas, contraejes, para un óptimo funcionamiento. Con esta acción podemos asegurar un buen trabajo. Entonces debemos chequear que tengamos todo en posición, digamos acá el contraeje, que estén todos lunetas en un caso para fabricar piezas largas, que todo esté, digamos, con su mantenimiento y buen funcionamiento. 13. La temperatura del material debe mantenerse, ¿cierto? Que impida que la herramienta en este caso se pueda fundir o quemar el material. Entonces, esto, digamos, si falta de lubricación cuando uno está trabajando, esto puede provocar que la herramienta de corte o las vigas se sobrecalienten y se quemen. Entonces, esto provoca una cristalización y se rompen, y esto, digamos, provoca averías en el proceso y en la confección de piezas. Entonces, este proceso se debe verificar el operador especializado. 14. Todo el personal debe estar fuera de la línea de fuego mientras se realiza el proceso para evitar accidentes. Entonces, cada vez que este tipo de máquinas estén en funcionamiento, eh, tenemos que verificar que no haya personal eh, externo, digamos, dentro de estas máquinas en movimiento para evitar cualquier tipo de accidente o atrapamiento mientras funcionan. Este proceso debe estar siendo revisado por la supervisión y el área de seguridad. Y el punto número 15, es importante contar con una hoja de datos de seguridad de un equipo. Entonces, esto permite tener las precauciones para operar la máquina y tener un correcto uso, además especifica el funcionamiento y todos sus peligros asociados. El ejercicio número 2, crear un borrador acotado de una pieza eh, que parta de una materia prima de diámetro 50 y una longitud 120. Dice coloque el programa para fabricarla. Dicha pieza debe incluir 3 cambios de sección con ángulo y 3 ranurados. Bueno, esta es la pieza que realicé, que tiene los 3 ranurados que pide y 3 las secciones con ángulo. Vamos bajando el diámetro y vamos bajando los ángulos hasta terminar en un ángulo cero. Los tipos de herramientas que utilizamos, que es la T1 para el cilindrado y el ángulo. Entonces esta herramienta nos va a permitir realizar los diámetros mayores y menores, además de realizar los ángulos requeridos. Y la herramienta T10 para realizar los tronzados de 6 milímetros. Ingresamos nuestras coordenadas, ¿cierto? En el simulador. Entonces, para confeccionar la pieza que hicimos, que tenía los 3 tronzados, los distintos diámetros y las 3 secciones con ángulo, ¿cierto? Tronzado con la herramienta T10 y el cilindrado con la herramienta T1. El ejercicio número 3 dice realice un contorno lineal con una herramienta plana de diámetro 2 milímetros en una materia prima de profundidad de 15. El resto de la materia prima debe proponerlo usted. Dice selección de herramienta. Seleccioné la herramienta T1 en este caso, que es la fresa cilíndrica, ¿cierto? De 2 milímetros de diámetro y le di 50 de largo. Y la pieza que utilicé para fabricarla, una pieza de 100% por 19 milímetros de espesor. Entonces ingresamos las coordenadas, ¿cierto? Para poder tener una buena realización de la pieza.
Entonces tenemos la pieza realizada en un modelo 3D y nuestra pieza en un modelo 2D. En la conclusión, en este tipo de trabajo podemos aprender el distinto uso del torneado, sus componentes y variedad diversa que podemos fabricar. Y en el uso del simulador en programas CNC podemos ver los distintos conformados de materiales que podemos realizar. Entonces tenemos nuestras recomendaciones. eh, para este tipo de trabajo, ¿cierto? Se puede recomendar una información proporcionada en clase, que son los libros, ¿cierto? Que nos proporcionaron para poder sacar la información de todo lo que es el uso y cuidado de herramientas y maquinaria, en este caso el torno, y además el uso de simuladores CNC para el distinto conformado de piezas de alta precisión. Entonces, esa es la parte de la presentación. Ahora vamos a dejar de presentar para eh, verlos, hacer el ejercicio de la fabricación de piezas. Entonces vamos a cambiar de pieza, vamos a cambiar de máquina. Entonces la primera era el torneado, usamos Torneo Center, ¿cierto? Vamos a borrar las coordenadas antiguas y vamos a ingresar nuestras nuevas coordenadas para el ejercicio. Vamos a darle play para probar. Entonces ahí tenemos los distintos, los tres tranzados, ¿cierto? Nuestros diámetros interiores, o sea, diámetros menores. ¿Cierto? Entonces entonces ahí tenemos, digamos, el ingreso, ¿cierto? De las coordenadas. Tenemos nuestra posición, ¿cierto? Que es la G92 con las Z152, que es el largo que nos da la pieza. Tenemos nuestra primera herramienta, que es la T1. Con la T1 conformamos el cilindrado de la pieza, ¿cierto? M03, que nos marca el sentido de giro de nuestra pieza, ¿cierto? Que es sentido horario. Tenemos las revoluciones y tenemos la velocidad que vamos a trabajar. Entonces, tenemos las distintas coordenadas, ¿cierto? Que nos marca en X y Z en este caso, que la X, digamos, nos marca la profundidad a que vamos a trabajar el material para hacer los cilindrados, los ranurados, y la Z que nos da la distancia hacia el husillo o plato, digamos, que nos está pidiendo para seguir el conformado de la pieza. Entonces eso fuimos marcando en los ejes, en las posiciones Z y X, ¿cierto? Después cambiamos a la herramienta, la T10. Entonces la T10 nos sirve para hacer los tres ranurados que tenemos. eh, de 6 milímetros, entonces marcamos igual nuestra posición, ¿cierto? Nuestra posición de inicio, que es la G00, después la G01, ¿cierto? Nos da las coordenadas en X y Y, como decíamos, el X nos da la profundidad y la Z nos da el largo donde vamos a hacer en este caso, el ranurado, ¿cierto? Ingresamos las coordenadas, una vez que tenemos el ranurado, cambiamos nuevamente a la herramienta T1 para hacer el conformado de los diámetros
de los diámetros menores, que son 1, 2, 3, ¿cierto? Y ingresamos las coordenadas en X y en Z para darle los tres ángulos requeridos, ¿cierto? Nuevamente aquí ponemos las posiciones, la posición de movimiento del G01, que nos va a hacer que nuestra herramienta eh, pueda, digamos, hacer los cilindrados menores y los, y los tres ángulos que nos solicitan. Entonces vamos a darle play de nuevo para ver de nuevo la conformación de la pieza. Tenemos nuevamente los tres ranurados. Y ahí, digamos, ¿cierto? Está nuestra pieza conformada, ¿cierto? Para el ejercicio número 2, entonces vamos a cambiar de herramienta, o sea, de máquina. Vamos a poner nuestra Inning Center, ¿cierto? Entonces vamos a eliminar las coordenadas. Y vamos a chequear nuestra herramienta y pieza, ¿cierto? Entonces teníamos la fresa de diámetro de 2 milímetros con una longitud de 50 y nuestra pieza que dijimos que era de 100 por 19 milímetros de espesor, ¿cierto? Entonces vamos a ingresar las coordenadas, ¿cierto? A nuestro simulador. Una vez que ingresamos las coordenadas, ¿cierto? Marca de nuevo nuestra posición en los ejes X, y 19. Entonces marcamos nuestra posición 0 para que quede, digamos, en la esquina de la conformidad, ¿cierto? Entonces, para que, digamos, se nos posicione justo en el punto 0, ¿cierto? Ponemos nuestra herramienta T1, que dijimos que era una fresa de 2 milímetros. Entonces marcamos nuestra primera posición para iniciar el ranurado, que es la G00, ¿cierto? A las coordenadas X e Y, ¿cierto? A 2 milímetros. Marcamos la G01, que es la posición para empezar a trabajar. Nuestra velocidad de avance, nuestras revoluciones. Y dijimos que el M03 es para que girara en sentido horario la herramienta. Entonces, ingresamos las coordenadas, ¿cierto? Incluyendo los radios para que se pueda hacer la parte circular de la pieza. Entonces marcamos, ¿cierto? Nuestra posición en G2 y G3 para hacer el conformado de la primera pieza. Después volvemos acá al G00 para hacer la segunda pieza. Marcamos nuevamente nuestras coordenadas en X y en y Z, digamos, para que se posicione en la segunda ranurada de la segunda pieza. Entonces marcamos la G01, ¿cierto? Que son las posiciones para el inicio de trabajo y vamos marcando nuevamente las posiciones G2, ¿cierto? Que son las coordenadas en X que van hacia allá y las Y que van de forma transversal, agregando en este caso el radio para que haga la parte circular de la pieza. Entonces vamos a dar play para el conformado de la pieza. Sí, hacemos zoom. Entonces ahí tenemos el conformado de la pieza que nos pide en el ejercicio número 3. Entonces esa sería la presentación del ejercicio del examen final de la tercera evaluación.